Listo, muy bien. Reciban un cordial saludo. Hola, Hoy profe. martes 11 de agosto. Alguien nos comentaba, alguien iba a hablar por el chat. ¿Escuché a alguien? Hola, profe. Muy buenas tardes. ¿Por aquí más? Bueno, muy bien, ya vemos 12 personas conectadas a esta hora de la tarde, en esta segunda semana de trabajo de este semestre B de 2020. Para hoy tenemos unas actividades establecidas. Quisiera comenzar primero que todo pues haciendo un llamado general a lista. Ya tengo la más reciente actualización de la lista de estudiantes de este curso, razón por la cual pues pasaremos un breve llamado a lista. Si no está en esta lista de estudiantes, pues tiene problemas porque no está matriculado en la asignatura, así que les recomiendo que se dirija con la asistente académica. Si están conectados, me hacen alguna señal de vida por este medio, ¿vale? David Alejandro Coral, ¿está por acá? David Coral no está por acá. Juliet Gabriela, sí está por acá. ¿Sí me Sí, profe, escuchas? aquí estoy. Hola. Sino que el micrófono está medio raro, entonces estoy, no sé. Valentina Garcés Moreno, hola, ¿cómo vas? Por el chat te leo. Santiago Guerrero Figueroa. Santiago Guerrero Figueroa. Bueno, no está por acá Santiago. Lady Dayana Guerrero Pérez, ¿está por acá? No está por acá tampoco. Guerrero Figueroa Santiago. Ni Guerrero. David Insuasti. Claro, profe, por acá. Ya te escucho por acá, David. López Sayan. Sayan López, miren, se acaba de unir justamente Sayan. Diana María López Muñoz. Presente, profe. Hola, hola. Bueno, Valentina tuvo un percance familiar bastante fuerte. Me llamó esta mañana que había perdido un familiar. Está pasando pues por unos momentos difíciles. Johan Molina está por acá. Presente, profe. Hola, Santiago Narváez. Presente, profe. Santiago Cristian Roberto Ojeda. Cristian Ojeda, no lo veo por acá. Manuel Alejandro Oviedo Erasmo. Hola. Ligia Ginette Pachón Ramírez. Here. Juan Sebastián Restrepo, si está por acá. Sí, Y aquí estoy, profe. Juan Pablo Revelo Arcos. Aquí, profe, presente. Listo. ¿Alguien que no esté en lista? Yo, profe. Jacqueline Rodríguez dice que no aparece en lista y yo creo que tienes ya que contactarte entonces con Jazmín, la asistente, porque no estás en el curso y en ese sentido pues no tendría validez alguna. Procura desarrollar entonces tu gestión para que puedas aparecer. Santiago Guerrero, igualmente, no sé qué pasa, no estás matriculado en la clase, no apareces en la asignatura. Escribe la asistente Jazmín y lo mismo con Lisbeth Pascuasa, no estás en esta clase, no está matriculada esta asignatura. Entonces, si ya lo hicieron, es porque algo está pasando. No sé si en el sistema no cargó la información, no fue registrada la asignatura, pero esta lista la acabo de imprimir hace 10 minutos y no están en lista. Entonces, para que hablen con Jazmín, comenten qué está pasando, si es falla del sistema de la universidad, de ustedes que no cargaron. Entonces, por ahí dice Santiago que falta que giren el dinero en la matrícula, entonces hay que estar pendiente para que en la próxima clase pues ya podamos estar en lista, ¿vale? Marjorie y Catalina Barco también no apareces en lista por acá. Así que listo, esperemos que a la próxima semana ya estemos
registrados en la lista, ¿vale? Ok. Bueno, listo. Entonces, para el día de hoy habían 4 personas que van a llevar el acta de la sesión, ¿se acuerdan? David Coral, Juliet Gabriela, no sé si Valentina Garcés y Santiago Guerrero. ¿Están aquí presentes? Yo creo que a mí me tocaba, a mí me nombró la anterior clase, Alexander Nisosti. Bueno, Sí, Alexander entonces, en lugar de David Coral, porque no está conectado. Juliet Gabriela confirmado, ¿no? Ya descargó el archivo, en el Moodle está el formato del acta para el día de hoy. Sí, Juliet profe. Juliet Gabriela confirmada. Una, profe, qué pena, ese, o sea, lo podemos mandar desde hoy hasta el sábado siguiente, ¿verdad? no, Habíamos quedado en eso. tienes que levantar el acta de hoy y mañana. Ah, Y cierto, son 2 clases, porque ya, ya. son 2 clases por semana, y enviarla Listo, este sábado. listo, ¿Ya? gracias, profe. Entonces, los que levanten el acta de esta semana lo envían este sábado. Los que les corresponda 11 y 12 lo envían el 15. Entonces, Juliet Gabriela confirmada. Valentina Garcés confirmada, ¿no? Ya descargó el acta, ya tiene todo. Listo, dice que ya. Santiago Guerrero, ya está listo, dice. Y David Alexander Insuasti, ya descargaron el formato. Sí, profe. Listo, entonces, muy bien, ya tienen el formato descargado, vayan registrando los asistentes los pueden registrar pues a partir de las personas conectadas aquí en el Meet, ahí pueden ir registrando los nombres, hora de inicio 5 de la tarde, el lugar, colocan el link de este encuentro, la fecha, la asignatura, esta sería el acta número 1, ya es la primera clase que llevamos acta, y los puntos del día son los siguientes. En primer lugar, pues hicimos el llamado a lista que corresponde, establecimos ya las tareas de quién va a levantar el acta como tal. El segundo paso va a ser un poco analizar cuáles fueron las principales características de la lectura que había para hoy. El día de hoy vamos a trabajar los elementos de introducción a la economía política de la comunicación. Vamos a entrar a evaluar las participaciones orales, ¿ya? No se olvide que estas se evalúan a partir de respuestas a preguntas específicas, a partir de preguntas que puedan generar el debate, que ya las voy a ir formulando. Y usted, o esto se evalúa de la siguiente forma: si usted durante todo el primer corte tiene 3 participaciones, la calificación es de 5, si tiene 2 participaciones, la calificación es de 4, si tiene una participación, la calificación es de 3, si no tiene participaciones, es de 0, y para evitar pues que una sola persona se apodere de la palabra y se robe todas las participaciones, lo que vamos a hacer es un poco que por cada sesión o por cada encuentro máximo usted pueda participar hasta 2 veces, para ser un poco democráticos con la palabra, porque todos requieren pues pasar por la participación, que los podamos escuchar, ¿sí? En la medida de lo posible que los podamos ver, sería muy bueno, y de esa manera pues vamos registrando la participación. Nos preguntan por acá, Valentina, ¿cuándo subo la grabación de esta clase? Mañana en la mañana. Al terminar, pues se demora unos minutos en procesar el video, y mañana en la mañana ya les comparto en el Classroom los links para que ustedes visualicen esta clase. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión. Ustedes ya saben la dinámica. Vamos a ir trabajando un poco los acápites de esta lectura, y vamos evaluando la participación. Y el día de mañana ya vamos a hacer nuestra primera actividad del portafolio de actividades. ¿Listo? Entonces, entremos en materia. Voy a compartir con ustedes un poco la lectura que veníamos trabajando. Aquí está, muy bien. Usted la logró descargar del Moodle. Listo, muy bien. La lectura se denomina Economía Política de la Comunicación, Teoría Crítica, Apuntes y Tendencias. Ya, la primera característica que nos presenta, o el resumen de la lectura, consiste en lo siguiente. Dice: las actividades de información y comunicación constituyen una parte esencial de la base económica en la que se fundamenta el modelo tardocapitalista, también denominado capitalismo cognitivo.
superando el tradicional desinterés de la academia por esta realidad. En el último lustro han tenido lugar en Iberoamérica diferentes experiencias que apuntan a la posibilidad de recuperación del pensamiento crítico emancipador. La economía política de la comunicación o del conocimiento debe ser capaz de imaginar otra comunicación posible. Ese es un poco el resumen que presenta el autor, Francisco Sierra Caballero, de su texto que nos va a introducir un poco a qué es esto de la economía política de la comunicación. Empecemos con las primeras ideas y de aquí sale la primera pregunta. ¿Cómo vamos a dar la palabra para las preguntas? Por cierto, en el chat usted va tomando la palabra, usted toma la palabra, dice yo profe, pido la palabra por aquí para que nosotros a partir del orden que está estableciéndose en el chat podamos ir dando la palabra para la participación. Bueno, nos dicen lo siguiente. El autor empieza haciendo la relación entre dos elementos, la comunicación y la información y el modelo o cómo se inserta al modelo económico, ¿ya? Cómo desde la información y comunicación nos relacionamos con el mundo económico. Específicamente, dice aquí, con el modelo tardocapitalista. Primera pregunta, ¿qué es esto del modelo tardocapitalista? Vamos a ver, ¿quién nos explica un poco qué es esto de lo tardocapitalista? Miremos en el chat quién es el primero que pide la palabra y que se llevaría la primera participación de hoy. Yo, profe, tengo que escribir. Claro, tiene que pedir la palabra por el chat para que no haya discusiones. Listo, tiene la primera oportunidad. Coméntanos, David Alexander Insuasti, ¿qué es esto del modelo tardocapitalista? Yo en el comentario hablé un poco sobre, puse el concepto de tardo capitalista, entonces lo voy a leer y pasar a explicar. Coméntanos desde tu comprensión, tranquilo, desde tu comprensión del texto. ¿Qué es eso del modelo capitalista? El modelo tardo capitalista es donde a pesar de bajo nivel salarial es parte importante del sistema económico. Nosotros como comunicadores, nosotros tenemos un salario. Nuestro salario no es remunerado, no es altamente remunerado, o sea que el salario es muy bajo. Pero el nivel, el nivel en el sistema económico es muy amplio y genera muchos más recursos. Entonces, el modelo tardocapitalista hace que la unión de varios sistemas, de varios sistemas, por ejemplo, el comunicativo, el educativo y el de salud, son mínimos en economía y son pagados con bajos recursos. Por ejemplo, los médicos en otros países son mejor pagados que acá en Colombia. El tardo-capitalismo en Colombia lo estoy explicando, ¿no? Entonces, los comunicadores sociales somos mal pagados, y la educación es también a los maestros es mal pagada, pero el impacto que genera la persona estudiada o el mensaje de la persona estudiada como estudiante, entonces el profesor es mal pagado, pero el mensaje y la enseñanza que al estudiante le genera es muy amplio, porque con ese conocimiento puede lograr obtener un trabajo. Entonces, tiene esa diferencia en pago y resultado. Se une también, voy a unir estas tres, la salud, entonces las personas de salud también les pagan poco, pero salvan vidas. Entonces, el resultado es impresionante, es más grande. Y como los comunicadores sociales, el sistema de comunicación genera conocimiento de todos los recursos, de todos los productos. Entonces, lo que hace la política y la comunicación en el tardo capitalismo es generar impacto, pero a las personas que generan ese impacto
no le dan los suficientes recursos. Así el modelo tardocapitalista es aplicado, aplicado en el sistema económico porque el poder, la política, no invierte tantos recursos en las personas que generan este contenido, en cualquier contenido. Dije 3 ejemplos en la educación, la salud y en la comunicación, pero así son todos, desde la agricultura, en la parte social, en la parte educativa también, sí, ya lo expliqué, en la parte comercial, en todos los sistemas aparece este modelo tardocapitalista de generar menos ingresos y como resultado y como conclusión, un gran impacto económicamente en el poder. Vale, ok. David Insuasti, estás haciendo una crítica al modelo económico capitalista en materia de la función que cumple un trabajador, del papel que pueda cumplir en la educación, en la salud como tal, pero todavía no hay una respuesta de qué es el modelo tardocapitalista y si no es tardocapitalista, entonces, ¿qué es? Valentina nos escribe por acá. Es un nuevo orden en donde los trabajadores de bajo nivel salarial son fundamentales para el crecimiento económico de la sociedad. El bajo nivel salarial de los trabajadores es fundamental en todo el sistema capitalista como tal. Le seguimos dando características del sistema capitalista global a nivel general. Pero la pregunta es específica y sigue sin responderse de este punto. ¿Qué es el tardocapitalismo? ¿Qué características tiene específicamente el tardocapitalismo como un punto específico del gran modelo que es el capitalismo? Y si no es tardocapitalismo, ¿qué sería? Lo de tardo es por tardío, ¿ya? Y entonces el primario capitalismo, ¿cómo sería? Exacto, Santiago Narváez dice el capitalismo tardío. Ajá, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? ¿Qué productos vende y qué se diferencia del capitalismo primitivo, por decirlo así? Sigue la pregunta sin una respuesta. Profe, pues yo saqué en internet una respuesta que dice así. El capitalismo tardío se denomina capitalismo tardío a la etapa del capitalismo caracterizada por la expansión del proceso de acumulación, la internacionalización y la centralización del capital, la introducción de la automatización de la producción y la reducción del tiempo de rotación del capital. Ok, le damos el punto entonces a la página web de la que consultaste. ¿Y para ti qué es el capitalismo tardío? O sea, ¿qué? O sea, ¿cómo le explico? Es más que todo... Uy, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, yo lo considero como expansivo, así como el capitalismo expansivo. Todo Expansivo, capitalismo es expansivo, acumulativo. todo es Sí, acumulativo. Si no es acumulativo, no es acumulaciones. capitalismo. Sí, más que todo. En fin. Pero eso es Aquí, capitalismo, estamos hablando del modelo tardo capitalista específicamente. ¿Qué sí, características tiene? sí, pues yo lo que entiendo del lo tardo capitalista es el mismo capitalismo tardío, porque podemos decir que está siendo expansivo en su proceso de acumulación. Es más capital, más expansiones y más procesos. Y eso sí que es tardío. Ok, gracias por tu participación. Todavía no encontramos respuesta a la pregunta. Jacqueline Rodríguez, ¿quieres tomar la voz? ¿Te escuchamos? 3, 2, 1. No hay micrófono, nos comenta. Ginette Pachón dice, yo quiero hablar. Te escuchamos, Ginette. Profe, me imagino que bueno, es como el sinónimo del capitalismo cognitivo. Y pues ahí hablaba de Homelink, no sé cómo se pronuncia Homelink, creo que es.
Entonces a mí me gustó mucho la definición que él dio, que él básicamente dijo que el capitalismo cognitivo es como la estructuración económica, como decirlo, en medio del control financiero, que de pronto capsula dos herramientas muy fundamentales, que son el marketing y la tecnología. Y lo que la información a través de vías de canales o algo puede hacer mediante o con estas dos herramientas, así más o menos. Perdón, así más o menos lo asumí. Dame un ejemplo, bueno, dame un ejemplo de un modelo de negocio, una empresa, un producto que haga parte del tardo capitalismo y uno que no haga parte del tardo capitalismo y te llevas el punto. Un ejemplo ya empírico, práctico, de una empresa, de un producto, de un negocio que haga parte del capitalismo, del capitalismo tardío. ¿Coca-Cola? No sé. ¿Por qué? ¿Qué vende? Porque Coca-Cola como que usa como el medio tecnológico, me atrevería a decir que las redes, las redes y como lo audiovisual, que es la propaganda también. Entonces creo que ese es el mecanismo, ¿no? El medio Pero de para vender, comunicación pero para vender, para ¿qué? un bien, un bien a alguien. O sea, es ¿Qué vende? como su producto, ¿Cuál es el producto? una bebida. Exacto. ¿Eso es un ejemplo de tardo capitalismo o no es un ejemplo de tardo capitalismo? No, me corchó. No sé, me bloqueé. La pregunta es sencilla. ¿Tienes la definición? ¿Estás hablando ya de unos elementos tecnológicos? ¿Estás hablando de la cuestión del marketing y demás? La pregunta es específica. Un ejemplo, entonces, de un producto, de un bien, de un servicio, de un negocio que haga parte del tardo capitalismo o capitalismo cognitivo y uno que no haga parte de esta categoría. No. O sea, tienes la definición, pero si lo pensamos ya en una situación empírica, un ejemplo, ¿no? Juliet Gabriela, ¿puedo hacer una pregunta? Te escuchamos. Perdón, tenía el micrófono apagado, qué burro. Bueno. Bueno, volvamos entonces a Ginette y ahorita volvemos a Juliet. ¿Cuál es el ejemplo? Del capitalismo tardío, creo que sería como... Ay, no, me rindo. Ok, Juliet Gabriela. Profe. Qué pena. Profe, pues no sé, pues hablo por mí, no sé, de pronto mis otros compañeros, de pronto es la razón por la que no estamos participando todos, sino que no sé, no, a mí ese término me causó mucho conflicto y obviamente no solo me limita a la lectura que usted nos dejó, sino pues a internet, así como lo hizo Santiago. La explicación que dio Ginette me pareció, o sea, muy específica, ¿no? Yo no la había entendido así. Y a la raíz que usted dice que el ejemplo, como ella, o sea, ella habla de la fusión, como decir, de dos partes, que el marketing, que tal, bueno, que la informática, todo como dice la lectura. Un ejemplo, no sé, si, o sea, si me dice que está mal, entonces pues me aclara, ¿no? Una duda. Para mí, el ejemplo sería Coca-Cola, lo que ella dice, como es una empresa grande, tiene su marketing, su publicidad, está en todos lados, sería tardo capitalista. Y un negocio pequeño que no tenga nada de eso, ¿no lo sería? ¿Algo No, así? no va por ahí. Yo, profe, ya la tengo. Bueno, a ver, lo escuchamos. Bueno, entonces el No, tardocapitalismo yo es estaba pidiendo desde ratos. donde, a Mire, ver, yo escribí acá. espérame. En el chat, Yo escribí antes en el chat. espérame. En el chat, después de Sí, Juliet Gabriela, pidió la ajá, palabra David Alexander ahí. Insuasti y después de David Alexander, Marjorie Barco. ¿Listo? Estamos en ese orden. Si quiere pedir la palabra, aquí en el chat vamos registrando. David Alexander, te escuchamos. El tardocapitalismo, saqué un concepto de internet, pero ya lo entendí. A ver. Dice la expansión del progreso de acumulación. Entonces hace que todo ese dinero no llegue de una al centro. Por ejemplo,
tenemos un producto que es la gaseosa Coca-Cola, pero ese producto hace que se expanda de las propuestas para que el dinero no solo sea compra y venta, sino que ya aparece la inversión en publicidad, en etiqueta, en embotellamiento, en varias cosas para que el dinero se expanda y no llegue abruptamente al centro del negocio. Ok, para ti Coca-Cola Es, es un ejemplo de una ajá, empresa porque tardocapitalista. reduce, ¿cómo? Para ti Coca-Cola es un ejemplo de una empresa tardocapitalista. Sí, porque no es un ejemplo de tardocapitalismo, sino que es el modelo, es cómo lo efectúa. Entonces, que el tiempo de rotación de capital no llegue, entonces todo ese dinero, eh, podríamos decirlo, que dé la vuelta al mundo y llegue a la fábrica como tal. Entonces genera ese empleo, pero no es compra y venta de una, sino que se demora. El tardocapitalismo es demorar el dinero en llegar al punto principal, al centro, o sea, a la fábrica que produce ese producto. Entonces yo lo entiendo como en Coca-Cola, entonces la empresa eh, trabaja con múltiples instituciones, por ejemplo, y múltiples recursos. Entonces va la comunicación, va la, la empresa de sociedades, entonces hace que se demore, el modelo hace que se demore el dinero en llegar a la fábrica, para que no haya Ok, esa acumulación. bueno, vale, gracias. Seguimos buscando la respuesta, el ejemplo, perdón. Marjorie Catalina, ella tiene el ejemplo, dice. Te escuchamos, Marjorie. Profe, pues no sé si esté bien, ¿no? Pero yo lo organicé con el ejemplo que dio Ginette. O sea, Ah, sí sería Coca-Cola una empresa tardocapitalista, pero porque dice que lo tardocapitalista es en donde las personas o los trabajos de bajo nivel salarial son claves para el crecimiento económico. Entonces, yo lo tomé más que Coca-Cola, pues tiene sus empleados que se encargan, por decirlo así, unos de llenar las botellas, de sellarlas, de empacarlas. Entonces, que todo ese proceso ayuda al crecimiento económico de lo que es Coca-Cola ahora. ok, vale. Seguimos Profe, sin qué respuesta. pena. ¿Quién ¿Puedo es? hablar? Yo, Ginny, otra vez. Dale. Tú tienes hasta La ahora la verdad, visión más clara, te falta el no, ejemplo. no tengo el conocimiento previo, así que si me equivoco, pues ya voy a Es asumir bien, que necesito es que bien. me expliquen. Pero básicamente, o sea, lo que yo leí de este concepto era que el producto como tal es un producto especial, ¿no? Es un producto privado. Entonces, que por ese marco, pues digamos, sí se podría considerar como un producto capitalista o de tardo capitalismo, como por decirlo así, porque es privado y porque como que su conocimiento, o sea, el valor que tiene supera como, va en constante, no sé cómo decirlo, supremacia, por decirlo así, y porque también es como una idea, o sí, una idea de origen como único, sí, como tal único, entonces eso es lo que lo podría hacer como en el mercado así, no sé si me hago entender. Sí, tienes la noción muy clara. Coméntanos con un ejemplo. Profe, no, ya no quiero. Un ejemplo de un producto, un bien, un servicio tardocapitalista y uno que no lo sea. Bueno, un Luis ejemplo Alejandro, sería Google. Creo Google, que es un perfecto. Google. ¿De qué? Google porque es ¿De privado y tardocapitalista o de no? tardo capitalista, porque Ok, es una función privada. Y de, no sé, función como libre, ¿qué? No sé. espérame. Dices que Google es un ejemplo de una empresa tardocapitalista porque es privada. O sea, en teoría sí, la verdad no tengo las palabras para explicar el por qué. Me Pero enredo muchísimo. Coca-Cola también es privada y no es tardocapitalista. O sea, el hecho de que una empresa sea privada no la hace tardocapitalista ni que pertenezca al campo del capitalismo cognitivo. Vamos con Luis Alejandro y ya resolvemos esta cuestión. Te ¿Me escuchan escuchamos, ahora? Luis.
Alejandro. ¿Me escucha, profe? Sí, te escuchamos. Pues yo por lo que entendí de las lecturas, las participaciones de mis compañeros, estoy entendiendo que pues el tardocapitalismo es en base a los pequeños trabajos, crear un producto que el producto tiene un valor demasiado grande para lo que se está costando la producción y los trabajos para que llevan a llevar a hacer este producto. Entonces yo pues no sé si estoy bien, sería un producto, por ejemplo, todo lo que son los juguetes, por ejemplo, de empresas como Hasbro, como Mattel, que se realizan en fábricas, por ejemplo, del Medio Oriente, por allá, que lo que allá vale, les cuesta desarrollarla unos $2 y acá la vienen a vender $30 simplemente por el nombre y por lo que en sí representa esa figura. Ok, una empresa de juguetes, no. Nada más, bueno, vamos a desarrollar este punto. Comencemos de la siguiente manera. El autor dice que las actividades de información y comunicación constituyen una parte esencial de la base económica en la que se fundamenta el modelo tardocapitalista, también denominado capitalismo cognitivo. Partamos de lo siguiente. El tardocapital es como si nosotros hiciéramos una línea del tiempo y la época actual es la época tardía del capitalismo y por allá en el siglo XVIII, en el siglo XIX, es la etapa primigénita, los inicios de ese capitalismo con la revolución industrial. ¿Cuál es la diferencia de ese capitalismo del siglo XVIII, del siglo XIX, con el capitalismo del siglo XXI? ¿Por qué a uno le dicen el capitalismo inicial y al otro el tardío? ¿Cuál es la diferencia? Los dos son capitalistas, los dos buscan mano de obra al menor salario posible, los dos buscan ganar o generar ganancias, generar plusvalor, los dos también son expansivos y buscan expandir sus mercados por todos los lugares del mundo. Pero ¿cuál es la diferencia entre un tardocapitalismo y un capitalismo inicial, primitivo? Que en el capitalismo primitivo se venden productos, cosas, tangibles, materiales, como una gaseosa, como un juguete, como unos zapatos. En el capitalismo tardío se desaparecen las cosas y se venden ideas. Por eso se llama capitalismo cognitivo. Vamos a tal punto, al tal ejemplo. Coca-Cola es un clásico ejemplo de capitalismo no tardío. La típica fábrica con mano de obra barata, casi esclavizada en unas bodegas, unos limpiando botellas, otros seleccionando, otros operando las máquinas. Producto final, una gaseosa. Tangible, ya, se la puede tocar, se la puede comercializar. Tardocapitalismo es todo ese modelo industrial y económico que surge no alrededor de los bienes tangibles, sino intangibles. Algo así como el clásico ejemplo, un youtuber. ¿Qué te vende un youtuber? ¿Y por qué ganan tanto dinero los youtubers que tengan, qué sé yo, 30 millones de seguidores? Los ingresos de los grandes youtubers, Luisito Comunica, por ejemplo, es uno de los que les va muy bien sacando videos. ¿Cómo logra capitalizar él? ¿Vende un producto en sí? No. Él no vende, él está inmerso en algo que se llama el capitalismo cognitivo. Y el capitalismo cognitivo, más allá de ofrecer un bien tangible, ya que se lo puede, qué sé yo, partir o modificar de alguna forma, vende un servicio o vende una actividad, que para el caso de él de entretenimiento, otros venden de comedia, otros podrán vender ideas de otro tipo, pero es un capitalismo tardío porque es una etapa de la sociedad en el cual las ideas empiezan a tener valor, ¿ya? Y eso es algo que usted debe tener en claro y que debe tener en cuenta en dónde se inserta el comunicador social en el ámbito o en la esfera capitalista. Usted no va a producir cosas. Muchas veces la visión clásica, la visión industrial del capitalismo es que mi hijo sea ingeniero para que construya puentes. La visión clásica es que el hijo estudie medicina para verlo con su bata y manejando tripas y demás. Pero ¿qué pasa con el comunicador social? ¿Cómo podemos decir que el comunicador social se inserta a la dinámica capitalista si no construye un producto en sí?
Un clásico ejemplo de no tardocapitalismo son los que estudian ingeniería de procesos. Los manes al final en su tesis de grado te sacan un jabón que es biodegradable o un nuevo postre o una nueva receta para crear pan. Entonces mira que todas estas funciones o lógicas capitalistas son materiales, tangibles. Y el autor lo primero que dice en su primer renglón de su primer subtítulo es: la información y la comunicación hacen parte de ese modelo tardocapitalista o capitalismo cognitivo, en donde ya no se ofrece, no se vende algo tangible como tal, sino estamos en el mundo de las ideas. Y las ideas, unas informan, otras expresan, comunican, tienen valor como si fueran un bien del siglo XIX, ¿ya? Tienen un valor. Uno busca crear estos videos. Luisito Comunica no hace sus videos de chistes, sino por generar ganancias. Los músicos hoy en día ya no están únicamente sacando los CDs. Hoy músico que se lanza una nueva canción, lanza un video en YouTube y a partir de likes empiezan a generar plusvalor. Si tú viajas en la máquina del tiempo al siglo XIX y al dueño de una fábrica le dices: señor, vende esa fábrica, ¿por qué no mejor se dedica a hacer videos? ¿O por qué no mejor se dedica a contar chistes y por cada like, por cada reproducción le van a pagar a usted? Le van a decir: estás demente. En esta sociedad la gente paga por algo que puede tocar, por algo que puede ver, pero no va a pagar por suscribirte a una cuenta premium para escuchar música. Entonces, mira, esa es la lógica que tenemos en cuenta. Ginette estaba muy cerca. ¿Por qué estaba muy cerca? Porque hizo una definición muy acertada en decir que el capitalismo cognitivo tiene una estructura económica caracterizada por 3 elementos. El capital financiero, es decir, qué chévere esto del capitalismo cognitivo, todo muy chévere, pero también necesita inversión, ¿ya? Así como el señor del siglo XIX decía: bueno, me acabo de graduar como ingeniero de procesos, voy a montar mi propia planta de alcohol antiséptico o de gel antibacterial, tan de moda en estos días. ¿Qué necesita? Capital financiero, necesita inversión, necesita medios de producción para generar su producto que luego va a sacar a la venta. En el capitalismo cognitivo, para volverte youtuber necesitas una buena cámara, necesitas manejar el software de edición de videos para poner letreritos, todo lo demás. También necesitas inversiones en el capitalismo cognitivo. No es una cuestión ni menos ni de menor inversión, pero también necesita un capital importante. La segunda característica, que el fuerte está en el marketing. ¿Cómo vendes algo a alguien que no lo puede ver, que no lo puede tocar? ¿Cómo lo vendes? Con marketing. El marketing le va a permitir entender que aunque él no está comprando algo tangible, sí está comprando un bien con un valor simbólico. ¿Cómo le haces entender a una persona que suscribirse a una cuenta de Spotify le va a generar unas retribuciones, unos beneficios? Porque si tú viajas en el siglo XIX, vas a la revolución industrial clásica y le dices: hey, le vendo una cuenta de Spotify a un señor. ¿Cuánto me la vende? $10. Listo, tome los $10. Ajá, ahora sí, ¿dónde está? ¿Qué? ¿La cuenta de Spotify? No, esa vaina es virtual. No, yo quiero tocar, ver algo, no. Entonces, sí, mira la distinción. La industria del marketing es la que te va a hacer entender que tú sí estás comprando en realidad algo. Y eso pasa en muchas plataformas del capitalismo cognitivo. ¿Cuál es la diferencia entre tener YouTube Premium y el YouTube gratis? ¿Cómo vender? Si a usted llegara a trabajar un día en YouTube y le dijeran: vea, vaya y venda cuentas Premium. ¿Usted cómo le hace entender a una persona la gran diferencia entre tener una cuenta Premium y una cuenta gratis si la misma música va a escuchar, el mismo vallenato con la misma letra va a escuchar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué yo debo pagarle a usted? ¿Qué voy a tener a cambio? Entonces miren que es una cuestión de marketing de beneficios simbólicos, abstractos, ideas, constructos que no están tangibles, pero que sí existen, sí generan una utilidad, ¿ya? Y tienen un respectivo valor. Y la otra idea que decía Ginette es que obviamente van a tener un control de la tecnología. La tecnología es lo que te posibilita generar este mundo de la información o comunicación. Antes, por lo menos cuando la gente en el periodismo incursionaba pues en venta de periódicos, te decían: te vende el periódico.
A ver, muéstrelo. Mire, aquí está en papel. Usted lo puede tocar, usted lo puede tener. Pero ahora, ¿cómo le vendes a alguien una cuenta para acceder también a noticias? Pero ya no por el periódico, que por lo menos lo podía tener ahí para aventar moscas o lo que sea. Hoy en día ya no lo tiene en la mano, pero sí está teniendo el acceso. Sí, entonces hay una claridad. Ginette tenía muy clara la definición, miren. El capitalismo cognitivo es una estructura de dinámicas de mercado, dinámicas económicas, caracterizada por capital financiero, necesitamos recursos. Si usted ya no va a sacar el CD antes que sacaban el CD en físico, sino que ahora va a montar videos de sus canciones, igual necesitas capital. Antes lo necesitabas para pagarle a una productora y que te queme el CD y que te queme las carátulas. Ahora tienes que necesitar capital para pagarle a una productora de videos para que hagan todo el montaje, la preproducción, la producción y la postproducción, ¿ya? No es gratis, necesitas capital financiero. La segunda característica, necesitas marketing a un nivel tremendo porque vas a tener que vender algo que no existe. Inclusive hasta nuestras familias hoy en día les sigue causando eso y les cuesta entender. Usted que estudia comunicación social, ¿y cómo? ¿Qué hace? ¿Qué me vende un comunicador social? O sea, que usted vende cámaras de televisión. No, yo no vendo cámaras de televisión. O sea, que usted, ¿qué vende? ¿Periódicos? No, yo no vendo periódicos. Porque cuesta entender que el capitalismo transmutó de vender, de materializar un saber. El clásico ingeniero te dice, vea, yo construí ese puente de allá, si yo lo construí, yo lo diseñé. Entonces la gente lo ve el puente y dice, oh, qué lindo que le ha quedado ese puente. No sé, yo lo diseñé. Entonces le cuesta entender que esa es la noción de capitalismo industrial primario, ¿ya? Donde el saber se traduce en algo tangible, y el tardo capitalismo, el capitalismo cognitivo, es llevar una idea, no a lo abstracto, sino, no a lo concreto, perdón, a lo tangible, sino a una idea que también genera unos beneficios, pero que sigue siendo abstracto. Nos escriben en el chat. Juan Pablo Revelo, ¿de qué va a vivir? Le dicen. Ajá, le cuesta entender todavía a la gente de que hoy en día las ideas también tienen valor. Antes la visión clásica era que usted estudie algo que pueda materializar, porque esa es una visión obviamente clásica del capitalismo industrial. Pero si hoy en día a usted le dicen, usted se acaba de graduar, y le dice, familia, voy a montar mi propio negocio. Y todo el mundo, ¿qué? ¿Qué se va a montar? Una productora de videos musicales. Entonces todo el mundo como que, ¿y qué? ¿Qué va a vender? ¿Cámaras? No, no voy a vender cámaras, voy a vender servicios de asesoría audiovisual. ¿Y eso qué? ¿Cómo es? ¿Vienen paquetes? ¿Vienen cajas? No, son ideas de producción, de cómo los músicos pueden generar o montar videos a partir de unas historias. O sea, ¿qué es lo tangible? ¿Sí me entiende? ¿Sí mira el reto ahí? Y la tercera característica decía que tiene un control de la tecnología. Ese es un elemento importante, pues son esas herramientas, son eso que necesita para construir ideas. Yo creo que la que estuvo muy cerca entonces es Ginette. Converso con Ginette, activa tu micrófono, Ginette. ¿Sí tienes más claridad ahora entonces de cómo entender esas ideas que tú nos diste en un ejemplo concreto? Sí, profe. Sí, lo que pasa es que yo me enredo mucho, pero sí, clarísimo. Tú estuviste muy cerca y sigues estando. Dame un ejemplo concreto, empírico, de un negocio, de una empresa tardocapitalista, negocio de una empresa, de un producto del capitalismo primogenio. ¿Cuál sería un ejemplo? Bueno, mi internet está muy malo, perdón por mi perro. Digamos que el de tardocapitalista. ¿Sí te escuchó? Tardocapitalista sería vender como mi conocimiento, es decir, por ejemplo, un profesor que utiliza un medio audiovisual para vender su conocimiento, X, matemáticas o lo que sea. Y el no tardocapitalista sería como ya un producto, ya la Coca-Cola, ya, no voy a mencionar otro, la Coca-Cola ya sería, o sea, como algo tangible, algo que, digamos, puedes adquirir. Pero sí, o por ejemplo, podrías hacer también otro ejemplo de tardocapitalista, sería como una obra de arte y venderla en una página web para algo, ya. Una obra de arte o una obra de teatro, inclusive. Una obra de teatro es tardocapitalista. Tú pagas una entrada, pero no te vas a llevar nada del teatro.
Vas, ves la producción, las escenas y listo, te vas a la casa. Y te van a preguntar, ¿en qué se gastó los 20.000 que le di? Fui a una obra de teatro. Ajá, ¿y dónde está la obra de teatro? No, pues ya la miré. Entonces le van a decir, no, pero, o sea, ¿qué? ¿Botó la plata? Entonces muchas personas creen que porque no hay algo tangible, entonces no tiene un valor. Y ese es un ejemplo. Una obra de teatro, ahí hay ideas, ahí hay trabajo y demás, pero no hay algo tangible que te llevas a la casa. Y la otra puede ser perfectamente la gaseosa, pues, algo tangible que ves. Esa es otra. Acá en el chat nos escriben más ejemplos. Vamos a ver. Luis Alejandro Escobar. Por ejemplo, ahorita un ejemplo de tardía podría ser las suscripciones para jugar online en los videojuegos, la PlayStation Plus, el Xbox Gold, y pues ya el capitalismo normal ya podrían ser las papas Margarita, los papas Jenny, los neumáticos, cosas ya tangibles. Claro, hoy en día la industria de los videojuegos pues tiene un potencial grandísimo porque los manes son tardíos y son capitalismo industrial clásico. Capitalismo industrial clásico en la medida en que te venden la PS5. Ahí está, la PS5 la puedes tocar, la puedes ver. Dicen, ve lo que me compré esto, a ver. Ah, sí, aquí está. Pero también los manes avanzan en la medida en que ahora tienen una táctica fuertísima, no sé si ustedes la conocen, de seguro la conocen, de que dan juegos gratis. Ya, dan juegos gratis, puedes descargar el Warzone en su versión normal, completa como tal, bueno, hay algunas cosas que hay que comprar, pero luego los manes te venden contenido. Entonces, te hacen jugar el videojuego, uy, qué chévere, y luego te sale una publicidad. ¿Quieres comprar monedas para tu jugador? ¿Quieres comprar nuevas armas? ¿Quieres comprar? Y los niños hoy en día están diciendo eso, mijito, ¿qué quiere de cumpleaños? ¿Un balón, una bicicleta? No, quiero 10.000 puntos en el nuevo Warzone. Entonces uno dice, ¿qué miércoles es eso? Porque los manes entendieron también que se pueden vender cosas en los submundos reales, o los que han jugado San Andrés. Uno puede comprar monedas, puede comprar una serie de elementos que las puede utilizar en la virtualidad. No estás comprando nada material, ¿ya? No estás comprando nada material, pero sí estás comprando un bien que ofrece un servicio, una utilidad, en un mundo digital abstracto. Entonces, bueno, esa es una idea. David Corral dice, tardo capitalista, como transmitir y vender algo cultural, exacto, y lo contrario sería adoptar costumbres impuestas por modas o prototipos culturales, como ya los productos. Entonces, listo, yo creo que ya hay una visión muy clara. Gina tiene el punto allí. Los ejemplos que le di yo, el del profesor que le genera, que es mal pagado, pero da conocimiento a los estudiantes. Y lo que le dije, lo de los médicos, ellos les pagan mal, básicamente es el tardocapitalismo, que son remunerados mal económicamente, pero le genera vida. La vida pues no es que sea un producto, pero pues es esencial, ¿no? Obviamente. Y lo que hace el comunicador social, que el producto lo comercializa de manera, así como dice usted, virtual, y bueno, entonces podría ser esos ejemplos. Listo, muy bien. Entonces, segunda idea. El autor empieza diciendo lo que les compartía. Empieza hablando de que, bueno, situémonos, señores y señoritas comunicadoras, comunicadores sociales. Ustedes van a estar en un componente o en un modelo económico capitalista tardío o capitalista cognitivo, en donde lo que se vende no es precisamente algo material, sino un conjunto de ideas, un conjunto de bienes, servicios, abstractos o simbólicos, ¿ya? Es como decirte, ven, te invito a mi nueva presentación musical. No te estoy vendiendo el CD, no te estoy vendiendo un instrumento, te estoy vendiendo una presentación musical, una serenata, por ejemplo. Ya, eso es algo muy abstracto, no lo puedes tocar, no es tangible, pero también es un bien simbólico. En este marco, dice el autor, todas las ideas de la información y la comunicación empiezan a insertarse en este modelo económico que nosotros hemos visto. Y que este modelo económico del capitalismo cognitivo empieza a insertarse en un concepto que se llama la industria cultural. ¿Qué es la industria cultural? En donde se ofrecen todo este tipo de bienes, servicios, productos simbólicos, algunos de ellos, ¿ya? Por ejemplo, el tener una cuenta premium es un bien simbólico que estás comprando. O sea, no estás
comprando algo tangible, sino algo que te va a permitir acceder a unos contenidos de manera directa, sin publicidad como tal, pero que esto es en el aire, pues. O sea, no estás comprando materialmente nada, que tiene sus pros y sus contras. Si compras un videojuego en físico, pues lo puedes intercambiar por otra cosa. Pero si compras un juego virtual, pues ya queda como en un espacio de la virtualidad. Y si algún día se cae todo el Internet mundial, pues se cae todo lo que compraste, porque eso no existe como tal. Tiene una pregunta, Jacqueline, te escucho. Dice, el tardocapitalismo prácticamente produce un valor para beneficio privado. Pensemos la pregunta, ¿produce un valor para beneficio privado? Pensemos lo siguiente, verá. Tenemos que empezar a esclarecer una palabra que ya la vamos a ver más adelante en las próximas clases, que es el valor. ¿El valor qué es? Es algo que tiene, ¿cómo lo llamamos? Un peso simbólico, tal vez, una remuneración intercambiable. El valor es de dos tipos. Hay valores de uso y valores de cambio. El valor de uso es algo útil o para qué sirve un producto. ¿Cuál es el valor de uso de un lápiz? No, pues imagínate, con un lápiz puedes escribir, sacarte el mugre de las orejas, puedes utilizarlo como regla, puedes utilizarlo para morderlo. Ese es el valor de uso que tiene un lápiz, es decir, ¿para qué lo vas a utilizar? Pero esto también tiene un valor de cambio, y el valor de cambio es por cuánto o por qué cambiarías a un lápiz. ¿Ya? Entonces, miren cómo esta palabra del valor tiene doble significancia. El valor de uso, por ejemplo, hay cosas que tienen muy poquito valor de uso. Ejemplo, un anillo de oro. ¿Para qué lo puedes usar? Para ponértelo. O sea, ¿qué utilidad te da un anillo de oro? Pero el valor de cambio que tiene un anillo de oro, pues es altísimo. Lo puedes cambiar, qué sé yo, o por tanta cantidad de dinero, o por tanta cantidad de frutas, o por tanta cantidad de comida. El oro no tiene pierde en ninguna parte del mundo, por eso muchas veces en las crisis económicas, muchas veces la gente compra oro, porque sabe que el peso se devalúa, pero el oro sigue teniendo el mismo valor como tal. Entonces, esa es una cuestión que la vamos a seguir viendo más adelante con Marx inclusive. ¿El tardocapitalismo prácticamente produce un valor para beneficio privado? Pues depende, ¿no? Si el consumidor es el que ingresa a esos beneficios, pues sí genera beneficio privado, pero también para beneficio público. Por ejemplo, cuando, qué sé yo, un canal del Estado empieza a transmitir contenido cultural en un canal de televisión para beneficio público. Señal Colombia o Radio Nacional, Radio Universidad de Nariño, ellos son tardocapitalistas, pero ofrecen un beneficio público, es decir, ofrecen música, ofrecen información, ofrecen noticias, pero no con un interés de lucro, con el ánimo de obtener ganancias, sino con un beneficio público como tal. Veamos por acá, entonces les estaba comentando que dónde se inserta o cómo vamos tejiendo estas ideas del capitalismo cognitivo. Luego viene la cuestión de las industrias culturales, que es el gran campo de intercambio como tal, en donde lo que va a primar son algunos aspectos. Dice el conocimiento, o sea, es importante que en el capitalismo cognitivo tengas conocimiento de algo que vas a vender, ¿ya? Tú perfectamente en el capitalismo industrial puedes empezar a vender zapatos y no tienes ni idea de cómo se produce un zapato, pero el hecho es de que tú compras un poco de zapatos y lo vendes, y listo, y puedes generar valor. Pero en el capitalismo cognitivo debes saber qué es lo que estás vendiendo. Debes saber en qué consisten las monedas que estás vendiendo en una cuenta virtual de algo, en qué consiste un Bitcoin, por ejemplo, que es algo mucho del capitalismo cognitivo. Si han escuchado la tendencia que hubo, hoy en día ha bajado un poco, pero muchas personas decían, acabo de comprar tantas monedas de Bitcoins. Yo no, y a ver, muéstrelas. No, esa vaina funciona, en la virtualidad funciona. Entonces muchas personas, no, pues hubiera comprado mejor algo que se pueda tocar y demás. Entonces, requiere un conocimiento más allá de un tener. Esas son algunas características. Y ese conocimiento principalmente es el que le va a permitir generar el valor al producto.
entre más conocimiento, escuche esto, entre más conocimiento o entre más habilidades requiera un producto, mayor es su valor, ¿ya? Entre mayor conocimiento, entre mayor habilidad requiera la fabricación, la producción de un producto, requiere o ese producto tiene más valor. En ese sentido, nosotros empezamos a entender que la generación del valor, ya es decir, que se puede transformar en dinero, va a depender de la cantidad de conocimientos que requiera ese producto en su elaboración. Ejemplo, usted como comunicador tiene que realizar, ejemplo, lo contratan para realizar dos cosas. Uno para hacer un cubrimiento fotográfico de un evento y otro para realizar una producción audiovisual. Los dos, en los dos se va a gastar usted 2 horas. Le dicen, vea, cóbrame la graduación. Es tomar fotos durante las 2 horas que dura la graduación. Y la otra consiste en qué? En realizar una producción audiovisual sobre la ceremonia del evento, con subtítulos, con el nombre de las personas, editando obviamente las escenas que salieron mal, pero también es el mismo evento de 2 horas. Entonces, ¿cuál tiene más valor en el capitalismo cognitivo? La producción audiovisual. ¿Por qué si las dos, o sea, fueron el mismo evento de 2 horas? Porque los niveles conceptuales plantean que entre mayor conocimiento requiera una actividad, tiene un mayor valor en el mercado. Entonces, tomarle fotos yo lo puedo hacer por tanto dinero, porque es llegar, tal vez enfocar, saber algo de fotografía, unas nociones básicas, no puedes tomar fotos a contraluz, no puedes pues tomar fotos a cabeza cortada o en unos fondos cortados, ¿ya? Pero generar una producción audiovisual requiere manejo de software, porque hay que editar algunas partes de los contenidos, requieres que tú tengas un conocimiento en los software que te permitan generar subtítulos, que te permitan hacer una edición de los colores. Entonces, en el capitalismo cognitivo, no se olviden, el mayor valor de los productos bienes como tal se dan a partir de la cantidad de conocimientos y habilidades que se requiera para elaborar ese producto. ¿Sí me hago entender en ese sentido? ¿Cómo le doy valor a lo que yo hago? Cobro lo mismo si una persona me dice, hey, ¿será que puedes grabar la primera comunión o qué sé yo de mi sobrinito? A que me digas, hey, lo que pasa es que quiero hacer un video musical con mi grupo de rock. ¿Vale lo mismo? No. ¿Por qué en este me cobras más y en este menos? Por la cantidad de conocimientos y habilidades que se requiere para la fabricación de un producto. Esa es como una idea que nos plantea el autor. En este sentido, hago la siguiente pregunta. Pregunta para punto, para que vaya preparando en el chat. ¿Cuáles son esos saberes? ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Cuáles son esas características que le dan a usted como comunicador social, como comunicadora, la posibilidad de agregarle valor a su trabajo? ¿Qué es lo que sabe usted como comunicador que no lo saben hacer otras personas? Y que por tanto, si se le solicitan a usted, usted cobra más que una persona que no ha pasado por la universidad. Escuchemos. ¿Sí me hago entender la pregunta? ¿Sí están por acá? O La sea, pregunta. lo que uno sabe de comunicación que influya en el valor, o sea, mejor que influya en las ganancias. Sí, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que te da a ti la posibilidad de decir, es que yo te cobro más porque yo sé esto? ¿Qué es eso que tú sabes hacer, que te da como comunicador, comunicadora social, que te da la posibilidad de generar un valor más alto a los productos, a los servicios que haces? Tienen la palabra ahorita, Santiago, te escuchamos. Bueno, yo diría que, bueno, pero puede ser en mi caso o puede ser en caso en general de todos los comunicadores sociales. Ajá, Mm, bueno, todo. más que todo en la promoción. ¿Promoción de qué? O sea, por ejemplo, que un comunicador puede
ser embajador de una empresa muy prestigiosa, mostrar el producto, la promoción y hace que y genere el interés de la gente. Pero eso lo puede hacer, qué sé yo, un profesional de marketing. Vamos con el siguiente, David Alexander Insuasti. Lo que La genera pregunta, más, ¿cómo? lo que genera más dinero es la creatividad del comunicador, porque todo el mundo puede tomar una foto, pero no, nadie toma la foto, la que se gana respeto, dinero y te dan hasta un premio por eso. Todo el mundo puede crear un video, pero nadie sube el video, el señor video que te puede llevar hasta grabar una película en Hollywood. Por ejemplo, los pastosos que trataron de hacer, se llevaron a uno por allá a Hollywood, pero y muchos crearon los videos, pero el video, la creación, la imaginación, esa es la que le da el punto clave al comunicador, que nadie puede. Lo que hace la universidad y le hacen los cursos es darle los tips, las ideas, el manejo de la cámara, el manejo del programa para editar, pero la historia y la narrativa, esa la crea el comunicador y la persona. Listo, perfecto, David. Ganas tu primer punto, muy, muy esencial, la creatividad. Por Hoy ley, en día hay gracias. personas que ganan y ganan mucho dinero tomando fotografías, pero no tomando cualquiera. Yo puedo tomar mi fotografía con el celular. Toman las fotografías del momento exacto con la composición simbólica, a tal Profe, punto que le dan un premio Pulitzer o a tal punto que la BBC o CNN o los diarios más importantes del mundo te compran la fotografía. Y entonces dicen, oiga, ¿y por qué le pagan tanto si yo también puedo tomar fotos? La cuestión es tener la mente y la creatividad para componer esa foto. Y eso es un punto importante que genera aquí David. Vamos con Johan. O sea, en general, general o individualmente, general, a nivel general, el comunicador social, ¿qué habilidades, qué conocimientos tiene que hacen que su saber, que su hacer tenga más valor que el que hace cualquier persona? Bueno, yo creo que se desempeñe en varios, o sea, ¿cómo le digo? Pero me la pienso bien. Espérame. Ok, vamos con Luis Alejandro. Pues, o sea, sumado a lo que dijo David de la creatividad, que pues no solo es, no son, que no solo sale del conocimiento, sino también es una propia característica de uno. Como tal, los conocimientos yo los podría tirar por lo que es el saber manejar una comunicación hacia otras personas. Por ejemplo, yo te puedo decir a ti, a una empresa, cómo promocionarse o cómo poder llegar a un espectador a través de la comunicación en base a los conocimientos que yo he adquirido, por ejemplo, de las teorías de la comunicación, de la redacción, de la investigación, de cómo manejar una comunicación para que las demás cómo manejar mis conocimientos para que las personas entren en una comunicación y puedan llegar a ¿cómo decirlo?, a una meta en común. Ya. Ok, vale, Escobar, te ganas el punto, pero no estás en lista. Cuando esté en tu matrícula, recuérdame registrarte el punto. ¿Listo, Diana profe? María López. Profe, también pienso que como sobresalir como comunicador social, porque en las empresas o en fundaciones, bueno, en fin, uno también va de la mano como de otras personas que tienen como otras profesiones. Por ejemplo, el diseñador gráfico. Uno también va de la mano con ellos, pero uno tiene que sobresalir teniendo la información clara de lo que se quiere plasmar junto al diseñador para una empresa y, y poder, o sea, tener como un conocimiento claro para que eso sobresalga y como comunicador y como diseñador, pues se pueda hacer una buena estructura internamente. Listo, ok. Esto es importante, porque Diana está colocando el ejemplo de otros profesionales en sí, más allá de la población en general. Pensemos lo siguiente. En su etapa de formación puede darse el caso en el que se encuentre vinculado en una entidad donde su papel sea tomar fotografías. Y va a salir algún comentario como, ¿cuánto ganas? ¿Qué sé yo?
20 millones. Y yo voy a decir, pero ¿por qué te pagan 20 millones? Yo también sé tomar fotografías y si me contratan a mí, yo le cobro menos. Y muchas personas pueden tener esa concepción inclusive de por qué hay que pagarte a ti para que crees una red social, para que manejes las redes sociales de una entidad, si yo también puedo manejar Facebook. Y es el hecho de que usted se capacite a tal punto de que vaya más allá siempre del saber común, ¿ya? Eso es siempre importante. ¿Cuáles son los software que la gente comúnmente manejaría? El paquete Office, ok, entonces usted aprenda eso y software adicionales, ¿ya? Eso es lo que usted lo debe convertir en un profesional, tener un saber que va más allá de lo común, de lo normal. Las personas saben abrir una cuenta en Instagram, sí, ajá, todo chévere. Yo también sé abrir una cuenta en Facebook, oh, qué bien, qué chévere. Pero usted, además de eso, debe saber, por ejemplo, cómo se paga o cómo se contrata paquetes de publicidad en Facebook a partir de una entidad. Y eso es importante que usted lo sepa porque son esos conocimientos que no todo el mundo lo sabe. Y si no todo el mundo lo sabe, tienen mucho más valor en el mercado. ¿Sí me entiende? Entonces, si usted va en una entidad y tienen dos candidatos, un comunicador social y un man que vive a toda hora en el Facebook, y le dice, bueno, ¿quién de los dos sabe abrir una cuenta de Facebook? Los dos, muy bien, ok, gracias. ¿Quién de los dos sabe contratar publicidad? ¿Quién de los dos sabe cómo medir indicadores de Big Data a través de las redes sociales? Es decir, cómo lograr perfilar consumidores. Entonces, si usted lo sabe y la otra persona dice, no, yo nunca, yo sé, yo puedo dar like, yo puedo comentar, yo puedo compartir, eso lo sabe cualquiera. Usted debe ir por esos contenidos que van más allá de lo normal o de los conocimientos básicos. Ahora bien, Diana también nos pone la noción de lo que usted debe saber en comparación de otros profesionales. Y esta sí es una pelea más grande. Ejemplo, necesitamos, sale una entidad, sale en Popasto, y necesita en Popasto alguien, un profesional que diseñe el nuevo modelo de facturas. Quieren cambiar esas facturas que tienen. Se postulan dos personas. Se postula Alejandro Escobar, que está por ahí, comunicador social, y se postula Pedro Pérez, diseñador gráfico. Los dos tienen un saber. El hecho es que saber le permite satisfacer o responder los requerimientos que tiene una entidad. En este ejemplo, ¿quién de los dos presenta una mejor propuesta de factura para una entidad? Entonces, si usted se queda manejando, no, yo sé manejar Paint y Excel, y el otro te dice, no, yo te puedo hacer el manejo de 10 software diferentes en el diseño de plantillas, de plataformas, de escala de colores. Entonces, sí, mira que el saber se traduce en dinero, en una sí, materialización de saber, y ustedes van a llegar a las entidades y pasa eso desde la práctica misma, desde la práctica profesional. Tuvimos hace poquito una entrevista. ¿Cómo hace usted una práctica profesional? Como si fuera un empleo normal. Postula una convocatoria, por lo general postulan varios, ¿ya? Y entre todos les hacen una prueba de qué es lo que usted sabe hacer que los demás no sepan. ¿Qué es lo que usted conoce que los demás no conocen? ¿Qué valores tiene usted que los demás no tienen? Porque así funciona la lógica del mercado y la lógica de la economía. Se escoge el diferencial, el que conoce más allá de lo que conoce la generalidad. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a una entrevista de trabajo, les dicen, ¿los 4 candidatos están con título profesional? Sí, los 4, listo, perfecto. Hasta ahí se fue esa carta. Si 3 no hubieran tenido título profesional y uno sí, contrataban a ese porque ya, pues les ganó. ¿Los 4 tienen título? Sí. Los 4 saben manejar, qué sé yo, CorelDRAW, versión 14. Entonces te dicen, no, yo ni sé qué es CorelDRAW. Listo, muchas gracias, no nos llamen, nosotros lo llamamos. Entre ustedes 3, ustedes además de Corel saben manejar Photoshop, la última edición, ustedes podrían hacer un ejercicio, podemos ir a los computadores. No, yo no sé Photoshop, listo, se va quedando. Entonces mire que el saber, no se olvide que tiene una persona, es el que le va a permitir el conocimiento, o sea, no solo el saber y el saber hacer, porque son dos cosas diferentes. Personas que saben mucho, pero saben hacer poco. O hay unas personas que saben poco, pero saben hacer mucho. Siempre hay que combinar, equilibrar esas dos cosas. Yo conozco esto, yo sé hacer esto.
Claro ejemplo de ello, sigo contándoles. Quedaron dos candidatos. El un candidato te manejaba, mejor dicho, por poco y le faltó inventarse un nuevo programa de edición. Ya sabía muchas cosas. El otro sí sabía algunas básicas como tal, pero la prueba final consistía en cómo podía yo redactar o presentar a manera de una noticia periodística la noticia del momento con el escándalo de Álvaro Uribe. Uno de ellos, aunque sabía manejar 20.000 programas, no sabía de qué estaban hablando. ¿Y qué? ¿Qué es que pasa con Uribe? Entonces, mire, que tenía un saber hacer grandísimo, te manejaba 1000 software, pero el saber era escaso. Muchas de las entidades están preguntándote cosas de cultura general para medirte el saber. Algunas te preguntan cosas de actualidad y en otras te preguntan también que tú sepas dinámicas políticas, sociales, cultura general y demás, y que las combines con un saber específico. Entonces, esos dos elementos son los que se están contrastando y que Diana María pues los pone en equilibrio. No solo lo que usted sabe como comunicador y que la gente no sabe, porque para tomar una foto con celular no se necesita estudiar comunicación. Porque para abrir una cuenta en Facebook, darle like, compartir o comentar una publicación, no necesito pasar 9 semestres. Es importante que usted identifique cuáles son esos conocimientos, esas habilidades que lo hacen hacer usted un profesional en comunicación. ¿Ya? Eso es un punto importante. Volvamos por acá, Santiago Guerrero. ¿Cuál crees que son esas habilidades que tiene un comunicador que lo diferencian de la humanidad, que lo diferencia de los mortales, que lo diferencia de la sociedad? ¿Cuáles son esos saberes y saber haceres que tiene un comunicador, una comunicadora social? Santiago Guerrero, te escucho. Santiago. David Alejandro Corral dice, creo que sería la experiencia que uno adquiere a través de los diferentes campos en los que se desempeña, tanto en lo audiovisual, sonido, puesta en escena, etcétera. Bien, ese es un punto importante. David Corral dice la experiencia, y esa sí que es bien importante, porque hay gente que sabe muchísimo y lo sabe, no aprendió exclusivamente en un aula de clase, sino porque la experiencia misma le generó ese conocimiento. David Corral, te apunto a tu participación. Gracias. La experiencia es importante en los diferentes ámbitos de aplicación y cómo inclusive entre mayor experiencia, mayor tienes de elegir tu trabajo. Cuando uno sale como recién egresado, su capital que se llama experiencia laboral es 0 para las ofertas y tú tengas como para escoger. Pero cuando tú ya tienes una experiencia de 2, 3 años, ya te puedes dar el lujo de escoger y decir, a ver, ¿cuál será mi próximo empleo? Tengo 3 opciones, una en Pasto, otra en Medellín, escojamos. Pero cuando tienes experiencia 0, te dicen, vea, salió esto, venga, vámonos, hagámosle. Entonces, como que el capital experiencia también te permite agregarle valor a lo que haces. Ejemplo de ello, no te va a cobrar lo mismo un comunicador social que lleva 10 años trabajando en producción de videos musicales, que un chico que recién acaba de egresar y que nunca ha hecho nunca ha tenido la experiencia de crear un video audiovisual. Entonces, mira, los dos tienen titulación, ¿ya? Pero la experiencia también da valor a lo que haces, ¿ya? Con cada año de experiencia que tú tienes, tu hacer cada vez va valiendo más. Y no porque ahí tengas más títulos académicos, sino porque tienes más años de experiencia. Ese es otro punto. Muy bien, David. Jacqueline dice, otros no tienen, por ejemplo, la habilidad del comunicador en cuestión de redacción, manejo de fotografía y sobre todo la manera en cómo voy a influir a las personas para un beneficio y también en el manejo de ciertos programas para hacer un XY trabajo. Esto es importante. ¿Cuál es la gran diferencia entre un diseñador gráfico tal vez y un comunicador social? El diseñador gráfico tiene muchos más recursos técnicos,
sea, los manes viven desde primer semestre hasta el último semestre manejando software de edición, manejan software de todo tipo, te manejan escala de colores. Pero el plus que debe sacar usted y que no lo tiene, va fundamentado en eso que se llama lo social. Los diseñadores gráficos van principalmente atados a una facultad de artes, a una facultad de diseño, y su formación tal vez en historia, en economía política, en sociología o demás, es mucho más escaso. Tienen un saber técnico. Su plus o su ventaja comparativa tiene que ser esa capacidad de relacionarse con el otro, de relacionarse y de trabajar en una comunidad. Ese debe ser un plus que deben tenerlo a su favor como un as bajo la manga. ¿Ya? En caso de que en algún momento estén en una entrevista de trabajo y llegan a la final un diseñador gráfico y un comunicador, atáquelo por ese flanco. El diseñador gráfico no tiene una formación enfocada en relacionar con comunidades, con sociedades, con equipos de trabajo. Un diseñador tiene muchísimas más capacidades tal vez de manejo de software y cuestiones técnicas. Y usted puede manejar como ese plus que tiene como comunicador. No solo desde lo técnico, porque podrá que otros profesionales sepan mucho más de eso. Un ingeniero de sistemas sabe hasta hacer, desinstalar un trabajo, pero sí en esa capacidad relacional con el otro. Jacqueline Rodríguez, muy bien. Juan Pablo Revelo, te escucho. Pues, profe, yo en sí quería aportar también como al reconocimiento que se nos da a nosotros, tanto como periodistas como en sí la carrera también tiene muchas ramas donde nos podemos llegar a especializar, tanto en lo producción, redacción, bueno, producción abarca muchos temas y redacción también. En sí, también quería hablar de cómo también nosotros a veces podemos llegar a, con algo pequeño, llegar a ser mostrados, remunerados y demás. Tal es el caso del Pulitzer de 2018, creo, a la fotografía, que es en sí, pues el Pulitzer, para los que no saben, es el premio que podemos llegar a alcanzar máximo, tanto como periodistas, como trabajadores de medios. Creo que es, no, profe, si no estoy mal. Exacto. Sí, En, sí, 2000 en 2017, 2018 creo que fue, una fotógrafa que en sí pues estaba en lo de la guerra de Siria. Ella se encontraba caminando muy tranquilamente y en una de esas miró a un niño estirado, pues en la calle. Ella no tenía ni su equipo, ya había guardado todo, ya había empacado todo. Pero había un momento que parecía, en la fotografía parece como si el niño fuera un ángel, prácticamente, porque la luz y todo eso, o sea, en cuestiones de fotografía sí se enfocó mucho, pero el implemento que ella usó fue su celular de tan solo, creo que, póngale unos 8 megapíxeles, y la sencillez y cómo se llega a narrar la fotografía, no contándole a ella, sino por lo que cuenta también la fotografía misma, es maravilloso y eso prácticamente a ella la remuneró y le hizo ganar, la hizo pues ganar el premio Pulitzer, que es algo muy importante para nosotros. Entonces, mucha gente a veces dice, no, pero es que esta persona, además de que estudió comunicación social, tiene una super cámara, tiene una Canon Mark B2, ni sé qué, y los lentes. Y hay otros que dicen, no, pero si es que crear un podcast es súper carísimo porque pues tienes que tener unos Rode, tienes que tener estos micrófonos, una buena conexión a internet, pero en sí también la labor de comunicadores sociales y de periodistas, de fotógrafos, todo eso también está en la parte del querer uno mismo. Por ejemplo, no sé si usted conozca al estudiante David Betancourt, ya es graduado. Él en sí, usted se ha dado cuenta de que es una persona de que no solo se ha quedado con la comunicación, sino se ha puesto a estudiar muchísimo la parte de diseño gráfico, y es algo bonito de que nuestra carrera se complementa muy bien con otras carreras. Por ejemplo, yo que soy una persona que le gusta mucho todo esto de postproducción, producción, me he enfocado mucho en lo que son edición de videos, edición de fotografías, Photoshop y todo eso. Y esto es como que se ha podido complementar perfectamente entonces con la carrera. Entonces a lo que voy yo también es del querer hacer, el querer ser también un comunicador social. Y si a mí no me va bien en la parte de redacción, como es mi caso, trato de buscar algo más con lo que pueda yo ayudar en sí mi desarrollo como comunicador social. Entonces, también el comunicador social en sí es el querer ser, no solo el tener el título, sino el querer ser un comunicador social, diría yo. Listo.
Perfecto, muy bien. Te registro el punto por acá, Juan Pablo Revelo. Miremos lo siguiente. Les pongo el siguiente ejemplo y ahorita miramos con otro participante más. Están visualizando esto, ¿cierto? Esta fotografía. ¿Sí la visualizan? Sí, profe. Sí, profe. Vemos a una señora, un poco joven tal vez, con su asadón en un contexto natural, un contexto rural, posando para el camarógrafo. La pregunta es, ¿por qué esta fotografía no tiene el mismo valor económico, tal vez, inclusive, que esta otra? ¿Por qué para esta fotografía realizada por el señor David Díaz y comprada por la BBC en una cifra cercana a los X dólares? Vaya a preguntar cuánto vendieron esta fotografía. ¿Por qué razón esta fotografía de una señora rural también de origen humilde vale muchísimo más en cuestiones monetarias que esta? Las dos son fotografías, las dos hay una mujer, las dos hay una mujer rural, pero ¿qué tiene esta específicamente? ¿Por qué tiene un mayor valor económico? ¿Qué es lo que le hace ser acreedor a ser publicada en la BBC News? No lo hable desde lo técnico, las dos son fotografías, háblelo desde lo simbólico, porque esta vale más. ¿Qué tiene esta? Yo, profe. Te escucho. Yo siento, profe, que es por el contexto, ¿verdad? ¿No? Y la forma de narrar. Porque nos damos cuenta que en sí en la historia los campesinos han tenido como siempre su alejamiento, digamos, o sus, ¿cómo le puedo decir? Sus desventajas, digámoslo así. Entonces, el hecho de que la foto se mira a una persona que es campesina, luchona, digámoslo así, otra persona que está luchando también por sus derechos y con un tapabocas y en medio del humo, como que su contexto hace que la fotografía narre por sí sola tales acontecimientos de toda su historia. Ok. Si nosotros vemos entonces registro. ¿Puedo decir algo más? ¿Cómo, perdón? ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. ¿Puedo agregar algo más? Sí, dale. También, o sea, además del contexto, es como la historia que quiere dar también la imagen. O sea, tanto con lo que Joan que decía, narración y contexto, es también como el ejemplo que usted pone, estaba para la BBC, y es como que la historia es el impacto que genera y que puede generar para muchas otras personas. ¿Por qué? Porque uno al mirar la foto también uno se puede inspirar tanto en esa persona y en la situación en la que ella también está, por así decirlo, en ese momento, que es en el paro nacional de Ecuador. Y la otra es como una historia como un poco más tradicional, que es las personas del campo, cómo salen adelante, que se esfuerzan, que se madrugan para esto, pero el otro es algo que esta puede generar impacto a nivel mundial, dado de que en ese tiempo además era la época en la que más paros nacionales estaba viendo en Sudamérica. Entonces, ya teniendo todo ese contexto, la imagen tanto pueden decir aquí en Colombia, vean en Ecuador, solo con esta foto pueden decir, miren, las personas allá están saliendo a luchar. ¿Por qué aquí no salimos a luchar? Entonces, como plasmar esas ideas para que los demás también ¿cómo se puede decir? Se llenen de esas ideologías para también luchar por sus derechos, por lo que en ese tiempo todos estábamos buscando. Listo, ok, vale, terminamos allí. Muy bien, entonces te registro tu participación. La cuestión allí o lo que le da el significado, como dices tú, es dónde está situada y qué representa esa fotografía. Estamos solo tomando el ejemplo de la fotografía porque es uno de los elementos más comunes que suelen surgir al pensar el quehacer del comunicador. Entonces te dicen, oye, ¿tú miras materias de fotografía? Sí.
pues, yo también puedo tomar fotografías, puedo prender el celular y activar la cámara y ya. Pero ¿por qué estudias en una carrera en la que todo el mundo puede hacer? Y eso es un comentario tal vez general. Pero qué fácil es ser comunicador. O sea, yo también puedo abrir un Word y redactar un texto. Yo puedo abrir Paint y editar algún documento y no necesito estudiar 9 semestres de comunicación. Entonces, es un ejemplo para que usted empiece a tener en cuenta que en el marco de la economía política de la comunicación, en donde ya dijimos la información y la comunicación adquieren un valor ya en las dinámicas de mercado, el saber tiene que combinarse también con el saber hacer. O sea, no es el hecho de tomar una foto, es el hecho de saber y comprender qué hay en la fotografía, para el ejemplo que colocábamos. Es el hecho de saber entonces de que el estudiar o de que el adquirir unos conocimientos generan valor a esas ideas que tú estás desarrollando, ya genera un valor a esa actividad que se está generando. Por acá en el chat nos decían, por su narración, por el contexto, por el ambiente en el que está, por el impacto que genera. David dice, esta foto creo que es la de las protestas en Ecuador, cuando querían sacar a Lenin Moreno, creo que fue hace un año, sí, plasma la resistencia indígena. Exacto, miren que ya estábamos hablando de cuestiones conceptuales, o sea, no es que cualquier persona sacó el celular y tomó la foto y ya, y le pagaron un poco de dinero. Es el hecho de saber qué representa una mujer campesina en una serie de protestas por las represiones estatales oligárquicas. Entonces es darle un significado, un contexto mucho más amplio. Eso en ese sentido. En otra de las partes, vamos a ir desarrollando la última parte del autor, es cuando dice, listo, ya sabemos que la comunicación está situada en un marco de capitalismo cognitivo, ya de información de industria cultural, pero también es importante saber que la comunicación y la empresa responden a dos elementos. La primera, a tres elementos, perdón. La primera, ¿por qué la empresa, por qué las grandes industrias, por qué las instituciones que tienen una lógica de generar dinero, generar ganancias, generar productos, ventas y demás, requieren de los comunicadores sociales? ¿Qué tiene un comunicador social que le sirva al capitalismo, que le sirva a la industria, que le sirva a las organizaciones? El autor dice, tiene tres cosas que le puede servir. La primera, el comunicador o la comunicación social permite formar unos profesionales que contribuyen a forjar una identidad fuerte y valorizada de la empresa. Este es un punto importante. ¿Por qué razón? ¿Qué hace un comunicador en una empresa? O sea, no está encargado del manejo de maquinaria, no está encargado de generar una nueva patente, un nuevo producto, pero uno de los elementos que plantea el autor está destinado es a forjar identidad, ¿ya? Identidad de las empresas como tal. Ustedes saben que hoy en día que más allá de un producto es también la marca que hay detrás de ese producto. El clásico ejemplo que siempre se puede poner es lo que ofrece Apple. Apple, visto como un celular, técnicamente no es nada del otro mundo. Usted podrá encontrar de celulares de 12 megapíxeles, pero que si es Apple te cuesta 4 o 5 millones. Y celulares que no son Apple y que pueden tener una resolución de 64 megapíxeles, es decir, que técnica e instrumentalmente tienen una capacidad superior, pero no tienen el mismo valor. ¿Y eso a qué hace cuenta? Que el generar identidad, que el generar marketing, que el generar un valor comercial de una marca es uno de los componentes fuertes del capitalismo cognitivo. O sea, ustedes saben que el capitalismo no solo vende productos, sino que también genera o vende marcas como tal detrás de cada producto. Y ese es uno de los primeros puntos que tiene el comunicador. Fortalecer las identidades de los productos como tal, de las marcas y de las identidades que tienen las empresas y las instituciones industriales. Una segunda contribución que dice el autor que el comunicadora contribuye a la industria, tiene que ver con el manejo de la gestión de la información y la comunicación en el trabajo. Hoy en día se han vuelto muy populares las oficinas de comunicación en todas las industrias y organizaciones. ¿Por qué razón? Porque no es sencillo manejar la comunicación, los mensajes, la información
en industrias en donde tiene muchas oficinas o muchas dependencias. Hoy en día estamos trabajando con esto que hemos denominado el teletrabajo. Y las oficinas de comunicaciones tienen un punto vital en cómo hacer que las acciones se coordinen, o por ejemplo, cómo hacer que todos se conecten a una hora establecida, a una reunión establecida, en donde se van a fijar unas tareas, ¿ya? Eso es de manejo de la oficina de comunicaciones, eso es una de las habilidades que debe tener el comunicador profesional en manejo de información, de gestión de la comunicación, porque una cosa es, el jefe dice que mañana a las 8, entonces usted como comunicador va donde un empleado y le dice mañana a las 8. Pero ¿qué pasa cuando a las 8 tienen otra reunión con otro elemento? ¿Y qué pasa cuando a otras personas ni siquiera les llegó el mensaje? ¿Qué pasa cuando se tergiversa la información y a una oficina vean que mañana nos van a despedir a las 8? Otros vean que mañana el jefe no va a venir, que podemos entrar después de las 8. A otra oficina le llega una información, vean que mañana nadie venga antes de las 8. Otros vean que mañana el que llegue a las 8. Entonces la comunicación necesita también ser gestionada en las empresas y ese es uno de los puntos que dice el autor. Hey, la industria, la empresa, las organizaciones necesitan de la comunicación en este sentido. Y el tercero dice participar en la modernización de la producción. En este sentido dice la comunicación con el manejo de tecnología, o sea, comunicador social que se respete debe tener un manejo importante de elementos tecnológicos. No es solamente decir yo redacto bien, ajá, listo. ¿Y qué plataformas utilizas para montar tus mensajes bien redactados? O sea, yo te creo, tú escribes de maravilla, pero ¿qué plataforma me aconsejas para publicar esa redacción? En el Facebook. No, pues es que no es solo eso, no es solo redactar bien, no es solo también tomar la fotografía. El manejo de herramientas virtuales es importante tanto para las funciones propias de la comunicación como para las funciones de la empresa y las organizaciones. Ya no nos quedemos ya con el sí, está bien, está chévere que cada venta que encontremos monte su página de Facebook, pero pues hay que ir más allá de esos elementos porque te lo puede hacer cualquier profesional, no necesariamente requiere un comunicador para que me cree una página de Facebook. Esos son como los 3 elementos importantes entonces que dice el autor. No se olviden, esto es punto importante. ¿Cuál es el papel del comunicador, la comunicadora en una empresa? 3 puntos importantes. Forjar identidad y reconocimiento de los productos o de la imagen, los productos de la empresa. Ya en este campo está toda la cuestión del marketing. No importa lo que produzcas, lo que importa es cómo lo vendes, y en eso el comunicador debe ser estratega, ya en cómo montar mensajes de contenido de marketing y demás. La segunda, un comunicador está en la función de ayudar a la gestión de la información y de la comunicación en el trabajo. Tiene que ser garante de cómo hacer que las empresas cohesionen sus diferentes oficinas o dependencias. Y la tercera, participar en la modernización tecnológica de la producción y los servicios. La modernización tecnológica, o sea, no puede ser que en pleno siglo XXI tengamos que seguir utilizando pues métodos arcaicos ya de conexiones, de comunicaciones ya, o de otro tipo de estos elementos. Entonces, mire, eso es cómo funciona la relación, dice el autor, en los ámbitos comunicación empresa, comunicación negocios, comunicación y capitalismo. No es solo una cuestión de cuando hablamos de capitalismo, hablar de industrias, hablar de producción y demás, sino también cuál es el papel de la comunicación en estas dinámicas industriales. Para hacer una última ronda de preguntas y ya ir terminando con este primer encuentro, vamos a establecer como pregunta final, ¿cuáles consideran ustedes, apoyados en la lectura que hicieron, apoyados en las ideas que pudieron haber sacado, cuáles son para ustedes las relaciones que hoy, en pleno siglo XXI, en pleno 2020, lo que viene, se establecen entre comunicación y el sector económico? ¿Por qué la comunicación social es necesaria, es requerida para el sector productivo? ¿Por qué Colácteos? ¿Por qué las alcaldías? ¿Por qué una empresa de automóviles? ¿Por qué razón toda esta dinámica comercial, económica, requiere de la comunicación? Escuchamos algunas participaciones. Juan Sebastián, empiezas.
Pues yo diría que sobre todo porque el comunicador conoce mucho a la sociedad, conoce mucho a las personas. Dado que uno trabaja en el contexto social, uno conoce la manera de pensar de las personas. Entonces, esto como aporta en el factor económico, que uno sabiendo los gustos, las necesidades de la persona, uno puede, digamos, en lo que son, por ejemplo, las publicidades, uno puede llegar y trabajar con eso, con la que uno sabe que a la sociedad lo va a enganchar y que eso le va a generar una remuneración a lo que ellos están vendiendo, que digamos, ellos están vendiendo una leche y ellos conocen, o sea, la sociedad, saben lo que piensan, saben sus gustos, entonces en la propaganda lo implicitan tan bien o en las propagandas que la gente de una va a llegar y va a dejar las otras marcas porque esta le llega más y es como que se preocupa más por la gente, por así decirlo. Entonces tiene Listo, como vale, esa muy marca. bien. Vale, Juan Sebastián. Esa es una de las preguntas recurrentes que ustedes van a tener o si ya han tenido desde ahora, ¿no? ¿Qué estudias? Comunicación social. ¿Y dónde trabaja un comunicador social? Pues no, son muy escasos los lugares, solo donde se comunique gente, solo ahí. ¿Dónde se comunica gente hoy en día? Pues, donde haya dos o más personas, ya hay comunicación. A menos que se comuniquen por telepatía y ahí sí, pues nada que hacer, estamos jodidos, no nos necesita. Si usted en su entidad, en su organización se comunican, mejor dicho, telepáticamente, no, ahí no necesita oficina de comunicaciones, pero de lo contrario, o sea, el abanico laboral es amplio, desde una entidad pública, privada, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, donde haya comunicación entre dos o más personas, requiere que esa comunicación sea intervenida. Vamos con Ginette, Juliet Gabriela y Santiago. Ginette. No, profe, le cedo el paso a Julia. Ya si algo, ya habla. Ok, Juliet Gabriela. Pues, o sea, yo pienso que, pues lo que usted decía, ¿no? Y también lo que Juan tomó, pero es eso, que aparte de la importancia que tenga o de que se le da a nuestra labor, a nuestra futura labor, es eso, es porque a mí diario me pasa que estudias comunicación social y eso para qué o qué, pero no tienen en cuenta que un ejemplo, ¿quién nos enseña a nosotros? Aparte de que son docentes, varios son comunicadores sociales que hicieron su carrera, pero de pronto su vocación se fue también por el lado de la docencia, de la enseñanza. Ahora su merced dijo, bueno, las alcaldías. ¿Por qué las alcaldías tienen un departamento de comunicaciones? Porque es totalmente necesario una empresa. Ahora pienso, ¿no? Y porque pues, soy una de las personas que se va por la parte moral, bueno, personal, y siento que la parte profesional y personal tiene que ir de la mano. Un comunicador social divinamente puede trabajar en la parte de talento humano de una empresa, divinamente. ¿Por qué? Porque no es solo para los que trabajan en la empresa, sino para los que reciben algo de esa empresa. Un ejemplo, la parte de sanidad, de una empresa ya, no sé, o sea, de diferentes situaciones, y es totalmente necesario, no es una opción de, desde las empresas más pequeñas hasta las más grandes, tienen que tener esa base de alguien, de un grupo de personas o de una sola que sepa llegar al público, cómo hacer llegar su producto, lo que, bueno, lo que tratamos al inicio, sea algo material, no sea algo material. El tema que usted también tocó, los youtubers. Si uno de esos youtubers no sabe hablar, no sabe llegar a su público, simplemente no va a tener vistas. Por ende, ¿qué? No va a recibir plata. Eso pienso. Listo, vale, Juliet, muchas gracias. Una visión muy clara también de entender cómo la comunicación, o sea, se inserta a campos económicos de producción. ¿Dónde trabajas? Soy comunicador social. ¿Dónde trabaja? En una fábrica que produce zapatos. Pues, todo el mundo, pero la fábrica produce solo zapatos, sí. ¿Y usted qué hace? Si usted es comunicador. Ah, no, es que allá, claro, los trabajadores telepáticamente se comunican. Claro, no ve que la información se establece pues de manera sincrónica o qué sé yo.
No, no, es que la empresa, no, no, tranquilamente, todo el mundo conoce la empresa. Los comerciales, las pautas publicitarias, no, no necesita, esa empresa de zapatos y todos, pero no necesita marketing, no necesita comunicación externa, no necesita una gestión, como te digo, de la imagen, de la identidad. No, para nada, en esa empresa todo es arcaico, o sea, ya no estamos utilizando software ni mucho menos elementos tecnológicos, allá todo es a lo antiguo. Entonces, mire que el papel del comunicador así sea en una empresa, pero de tornillos para aviones. ¿Dónde trabajes? En una empresa que fabrica tornillos para los cohetes que van a la luna. ¿Y qué? ¿Eres ingeniero aeronáutico? No, comunicador social. Pero mire que el papel de la comunicación en la inserción económica no es solo de producción, o sea, es entender que la economía hoy en día no se dinamiza a partir de que por más que sea una fábrica de zapatos, necesita comunicar que existen esos zapatos, que existe esa marca, que no es fácil coordinar a 50, 100 trabajadores. Si nos cuesta hacer una reunión para 5, 10 personas, uno cuando se contacta con los amigos, hey, ¿cuándo nos vamos a reunir? No el sábado, no el sábado no puedo, no el viernes, no, no puedo. O sea, la comunicación genera problemas en las empresas, inclusive también desde la falta de comunicación, comunicación equívoca como otros elementos. Entonces es pensar ese punto. Santiago Guerrero, vamos terminando. ¿Cuál es tu visión sobre las relaciones entre comunicación y las dinámicas de mercado capitalista? Y bueno, pues relacionando como usted dice, la comunicación con la economía sería, primero retomo la parte de dar a conocer una empresa, dar una identidad, ¿cierto? O sea, por ejemplo, volvamos a la fábrica de zapatos. Me preguntan, ¿usted qué es ella? Pues yo soy comunicador. No te escuchamos muy bien, Santiago, no te escuchamos muy bien, creo que tienes fallas de conexión. Sí, profe, estoy con datos porque el internet no está funcionando bien. Pero acércate un poco al micrófono para escucharte. Ahí, profe. Sí, te escucho mejor, ajá. Eso. Entonces, decía que si me vuelven a preguntar qué haces en una empresa de zapatos, le preguntaré yo, ¿usted por qué conoce esa empresa? Si no usa zapatos, ¿por qué la conoce? Digamos, por un cartel que está pegado en tal calle. Yo lo dice. Usted la conoce por mí, porque yo soy su comunicador, porque yo soy la persona que le da identidad a esa empresa y la manda a conocer a toda la ciudad y a todo el Profe, es que supongo que muchos estamos teniendo problemas con conexión. De hecho, estábamos hablando en el grupo de que a varios se nos está cayendo. De hecho, ahí se mira que están saliendo, entrando, saliendo, entrando. A mí ayer me sucedió lo mismo. Supongo que Santiago no se le entiende bien, pero pues creo que debería escribirlo más que todo, más bien. Sí, en el chat. Profe, ahora sí puedo. Después de Santiago, sí, quiero hablar, quiero decir. Bueno, vale, ok. Santiago, si puedes escribirnos en el chat tu participación, te agradecemos, así como hace Jacqueline, mira, eso. Dice Jacqueline, en una empresa es importante tener un comunicador para dar estrategias o soluciones para cumplir cierto objetivo. Por ejemplo, para dar a conocer un producto se requiere de para lanzarlo al público de manera asertiva, las oficinas de marketing, las oficinas de identidad, imagen corporativa, en donde el consumidor obviamente logre comprarlo, pero también logre identificarse con él. Ese es otro tipo de oficinas. Hoy las empresas, o sea, es que la estructura de las empresas hoy en día no es sencilla como lo era en el siglo XIX. En el siglo XIX era en una bodega, ponías a trabajar a gente y en la parte de afuerita en una vitrina ponías a vender. Hoy en día las oficinas, las empresas no funcionan así. La reglamentación inclusive exige que toda institución, toda entidad tenga una oficina de atención al cliente, ¿ya? En donde remiten quejas, reclamos, sugerencias, peticiones y todo lo demás. Y esos problemas principalmente son de manejo de información y de manejo de comunicación. Entonces usted métase a la página y siempre tiene que haber un espacio de atención al usuario, de atención al cliente, de recepción de quejas, reclamos, porque lo reglamenta la ley como tal. Entonces el manejo de ese tipo de oficinas hace cargo o se inserta, pues, o se relaciona el papel de la comunicación. Te escuchamos, Ginette, para ir terminando ya.
Listo, profe. Yo solo quiero dar algunas palabras, pues que creo que van con la pregunta. Y es que creo que para tener como éxito en una idea hay 6 cosas que hay que tener en cuenta, que es la disciplina, la persistencia, la planeación, la inversión, que era lo que mencionaba mucho la lectura, una inversión, tener un plan de inversión, la interactividad, porque tú estás vendiendo un producto a un individuo, entonces tienes que ser interactivo, esa idea tiene que llegarle de una forma única a quien la estás vendiendo. Y el enfoque, o sea, dónde quieres llegar, qué quieres hacer, más o menos eso es como lo que entendí de la lectura. Ya. Listo, perfecto, ok. Juan Sebastián ya cumplió las 2 participaciones, gracias. No, mentira, te escuchamos. Dale, la última participación, Juanse. No, lo último es que yo creo que también la capacidad del comunicador para trabajar en cualquier empresa o cualquier cosa por el estilo es también, por ejemplo, aquí en la universidad aprendemos tanto antropología, psicología, comunicación, o sea, tenemos una variedad de conocimientos en los cuales en cualquier empresa tenemos la capacidad de desempeñarnos de una muy buena manera. No es como que solo lo que piensan todos es fotografía o algo por el estilo, sino que los comunicadores tienen eso, tanto en economía, que es lo que estamos viendo ahorita, como lo que estamos viendo, psicología y todo ese tipo de materias que vemos, nos sirven para llegar con muy buenos conocimientos a cualquier empresa a la que nos vayamos a presentar. Listo, muy bien, ok, muchas gracias. Listo, entonces, bueno, para ir concluyendo, para los que van levantando el acta, ya han ido recogiendo como cuáles han sido las percepciones, cuáles han sido los apuntes sobre esto que nosotros llamamos la economía política de la comunicación, para hacer un cierre, para hacer las conclusiones pues de este encuentro. Ah, mire, antes de las conclusiones está la participación de Santiago. Decía que Dice que veo que una de las relaciones más importantes es el papel del comunicador para dar identidad a una empresa, darla a conocer frente a una sociedad. Eso es importante, que la sociedad conozca de esa empresa. Hay muchas empresas que hacen unos productos geniales, pero no se conocen. Entonces el problema no es de producción, porque la producción está genial, las ideas están geniales. El problema es de comunicación, que nadie conoce esa empresa, que nadie está hablando de ella. Entonces miren que hay muchas veces que los problemas de las empresas en materias económicas no es de que están produciendo un mal producto, el producto está genial, el precio está genial, las instalaciones están geniales, pero entonces ¿por qué no hay ventas? Pues porque nadie sabe que existen. Y si no existe, pues no hay como tal producción y ventas y lo demás. Dice Santiago, de igual manera, la retroalimentación entre los productores y trabajadores de la empresa con relación a lo que el público quiere u opina frente a su funcionamiento. Eso nos hace sacar las siguientes conclusiones, verá. Entonces, primera conclusión de la clase del día de hoy. Hoy en día estamos haciendo una introducción. La clase de hoy se llama así, Introducción a la Economía Política de la Comunicación. Hicimos una lectura que nos introduce al capitalismo cognitivo, al capitalismo tardío. Una lectura en donde el autor nos dice, hey, tenemos que diferenciar que ya vamos pasando esa etapa en donde el capitalismo solo era producir cosas. Estamos entrando a una etapa donde también las ideas tienen valor y la virtualidad, los espacios virtuales tienen valor y la generación de lo abstracto también tiene valor. No siempre las profesiones, no siempre la industria producen productos tangibles, sino que también sobre lo intangible. Gente que gana millones solo con likes, con reproducciones, con suscripciones. Es decir, no están vendiendo nada tangible, pero lo intangible también está vendiendo y esto se llama capitalismo, tardocapitalismo, capitalismo cognitivo, capitalismo de las ideas. Es decir, sacar valor económico de esto abstracto. Primera conclusión de la clase. La segunda conclusión tiene que ver un poco con los conocimientos o el valor de lo que hacemos a partir de lo que sabemos y sabemos hacer, ¿ya? Entonces, o sea que cualquiera persona puede sacar fotografías y ya convertirse pues en multimillonario. No es solo saber tomar una foto, también es saber interpretar la sociedad para que esa foto tenga valor, tomando solo el ejemplo de la fotografía, o sea, estamos hablando de miles de cosas. ¿Cómo hacemos que un poema, que un verso que acabo de escribir en una servilleta valga tanto dinero
o no valga nada. Entonces es también por saber comprender que en el mundo las cosas no valen solamente por lo que son, sino también por lo que significan, ¿ya? Hay unas fotografías que valen mucho y hay otras que valen un poco, aunque el objeto de la fotografía sea el mismo. Ya poníamos el ejemplo clásico aquí. En un estado de campo, en un contexto social que le daba un valor más. Entonces, segunda conclusión, el valor de lo que hacemos es medido por los conocimientos, por las habilidades que se requieren para producir ese producto, ese bien, ese servicio, y también lo que nos decía David Corral, por la experiencia que tengamos. O sea, eso también le agrega valor a lo que producimos. Otra de las conclusiones, la tercera conclusión entonces es que la comunicación se inserta en los sistemas productivos, que la comunicación se inserta en la dinámica capitalista, que la comunicación se inserta hasta en una fábrica de, mejor dicho, de tornillos, hasta en una empresa pública como una alcaldía, una gobernación, que la comunicación se inserta en la lógica de mercado. O sea, no es que los de administración de empresas por allá y comunicación y por acá y las industrias por allá. O sea, el comunicador y la comunicación social está inserta en esas dinámicas de mercado como tal. ¿Y cómo se insertan? Ya lo habíamos dicho. Generando identidades, ya generando representaciones de identidad tanto de empresas como de productos. Mucho de nuestra matriz industrial, inclusive en Nariño, carece de visibilidad. En Nariño se hacen muy buenos productos. El problema es que la gente no los conoce, no los comunica, no hay una identidad. Cuando decimos quiero una gaseosa, nos vienen las primeras que salen en los comerciales, tal vez. Entonces, o cuando dicen quiero un par de zapatos, entonces salen las marcas más comerciales. Aunque aquí se produzcan buenos zapatos, buenos productos, entonces miren que la comunicación tiene un factor incidente en las dinámicas de mercado, las dinámicas económicas. La segunda tiene que ver con la gestión de la información y la comunicación adentro, de manera interna de las organizaciones, ¿ya? Hoy en día las oficinas de comunicación están en todas partes, en toda organización de la ciudad, de la región, del país, están con una oficina de comunicaciones que te administra, que te gestiona esa información y que te participa en la modernización tecnológica de la producción. Ese es como un tercer referente. De esta manera podemos decir entonces que hay una relación directa, que no es descabellado que los estudiantes de comunicación social miren materias como economía política de la comunicación, que es una materia que es una asignatura importante porque te sitúa en una dinámica de mercado capitalista. Porque en la universidad sí, muy chévere, todos son ideas, conceptos, lecturas y teorías, pero la vida cotidiana es mucho de, bueno, ¿y en qué trabajas, en qué te desempeñas, cuánto estás ganando? Que ese es uno de los puntos que vamos a ver más adelante, porque la gente dice, ¿estás empleado? Sí, pero lo que no sabe es que hay diferentes tipologías de empleabilidad. Hay contrato por prestación de servicios, término indefinido, término definido. Entonces, eso lo vamos a ir más adelante y eso es lo que quiere esta asignatura de Economía Política de la Comunicación. Que usted con sus ideas, que ya aprendió por allá en sociología, en antropología, en historia, que usted con su saber hacer por allá en sus talleres de producción audiovisual, en sus talleres de fotografía y los que vienen más adelante, que usted sitúe todo eso en una dinámica de mercado global. O sea, todo el capitalismo te funciona aquí en toda parte como como un pulpo con unos tentáculos que te abarcan a nivel mundial. A menos que se vayan a Corea del Norte, ¿no? Pues si alguno de ustedes está pensando en irse a Corea del Norte, no, pues allá poco o nada le podrán servir mis clases porque es otra lógica no capitalista de mercado. Y allá pues usted va a trabajar para el emperador su líder más que se va a insertar usted como comunicador, de qué va a vivir, cómo ganar dinero, cómo le va a dar valor a lo que usted hace y cómo le da ese valor, que es otra de las clases que vamos a ver. O sea, ¿cuánto cobro? Es una de las preguntas más comunes. ¿Cuánto cobro si lo que yo hago no es algo tangible? ¿Cuánto cobro por algo que es intangible? Entonces, también, esas son como las conclusiones que hemos llegado al día de hoy. Más o menos sabemos, si a ustedes le preguntan
qué es la economía política de la comunicación, yo creo que ya tenemos como referencia. Usted ya está con la capacidad de decir, no, es una vaina, una clase que da un man todo chistoso ahí, que nos comunica o que nos asusta un poco sobre eso que llaman capitalismo y que nos va asustando un poco sobre las vainas laborales, las vainas de dinero y las vainas de todo lo demás. Más allá, es importante que usted se sitúe en este mundo industrializado, capitalizado, tecnificado, industrializado, ya le dije, comercializado, marketingalizado y todo lo demás, para que tenga una posición. Bueno, 7 en punto, entonces esas son como las conclusiones de este encuentro. Vamos a hacer mañana vamos a tener una actividad, nuestra primera actividad práctica de que tienen las empresas en materia de comunicación, de laborales, las convocatorias laborales, para lo que la industria está buscando en materia de comunicadores sociales. ¿Cuáles son los perfiles que se están publicando en convocatorias para ir entendiendo qué necesidades tiene esto que llamamos capitalismo, esto que llamamos mercado laboral, desde la comunicación? ¿Listo? Espero no haberlos aburrido mucho. Son las 7, 1 minuto, me pasé 1 minuto. Nos vemos mañana al filo de las 4 de la tarde, puntuales. Y eso creo que es todo por hoy. No sé si alguien quiera decir algún comentario u opinión. ¿Algo más? No creo, profe. Ginette dijo, estuvo una nota. Gracias, Ginette. Listo, entonces. Muy interesante, dice Joan Esteban Molina, porque ya lo están presionando en la casa, o que bueno, y lo de las empanadas, que hasta cuándo, hermano, o sea, necesitamos otros ingresos, entonces uno ya va pensando de dónde es que voy a sacar para la matrícula del próximo semestre. Santiago dice, muy chévere, ok, Johan Esteban Molina, Jacqueline Rodríguez, Juan Sebastián Restrepo. Bueno, nos vemos entonces mañana, 4 en punto de la tarde. No hay lecturas, para mañana es un ejercicio práctico que ya les presento mañana que vamos a hacer. Y ya nos vemos a las 4 en punto. Muchas gracias por su atención. Mañana en la mañana coloco este video para que los que estaban levantando el acta lo tengan de referencia. Gracias y hasta mañana. Buenas Chao, noches. profe, gracias, buenas noches. Buenas noches, profe, que le vaya bien.